Este video lo dedicaremos a la construcción de gráficos estadísticos a partir de las tablas de frecuencia estudiadas anteriormente. Los temas tratados son gráfico de sectores, gráfico de barras columnas, histogramas, polígono de frecuencia y ojivas. Mediante ejemplos expondremos la construcción de gráficos estadísticos. Se le pregunta a un grupo de personas que asistieron a un evento cuál fue su color preferido sobre X producto en particular. A partir de la información recolectada se crea la tabla de frecuencia. Los colores elegidos fueron el azul, verde, rojo, negro y blanco. Se determina la frecuencia absoluta relativa, teniendo en cuenta que la absoluta, la sumatoria debe coincidir con el tamaño de la muestra y la relativa con el 100%. Comenzaremos explicando la construcción de un gráfico de columna. Lo primero que hay que hacer es construir dos ejes, vertical y horizontal, donde colocaremos el gráfico. En el eje vertical representaremos cada una de las frecuencias absolutas o relativas para cada clase. En el eje horizontal colocaremos cada una de las clases, en este caso los colores. Representaremos la escala de la frecuencia en el eje vertical, teniendo en cuenta que partiremos desde una frecuencia igual a 0 hasta la máxima frecuencia encontrada. Mientras que en el eje horizontal colocaremos cada uno de los 5 colores, espaciados a igual distancia. La frecuencia absoluta de cada una de ellas la representaremos con la altura de la columna. En el primer caso, 10 personas notaron como su color preferido el azul, por lo tanto la altura coincidirá con una frecuencia de 10. Lo mismo haremos para cada una de las clases siguientes. El gráfico de sectores se realiza generalmente sobre un círculo, donde los 360 grados de la circunferencia describen el 100% de los datos. Cada frecuencia está representada por una porción en el círculo. El cálculo del ángulo de la porción se realiza multiplicando los 360 grados de la circunferencia por el porcentaje o la frecuencia relativa de cada clase. En el primer caso, para el color azul le correspondió una porción con un ángulo de 60 grados. Lo mismo realizamos para las demás clases. El total de los ángulos nos debe dar 360 grados. Terminamos nuestro gráfico agregando las respectivas clases con las frecuencias relativas representadas. Los gráficos restantes suelen construirse sobre tablas de frecuencia que trabajen con intervalos de clase. Preguntaremos a 100 alumnos cuál es su edad. Con esta información construimos una tabla de frecuencia cuyas edades parten desde los 15 años hasta los 30 años, agrupadas en intervalos de clase de tamaño 3. Obtenemos la frecuencia absoluta, recordando que la sumatoria de ellas debe dar 100 alumnos. Además, necesitaremos la frecuencia absoluta acumulada, relativa acumulada y las marcas de clase. Con la información de la tabla anterior construiremos un histograma. Un histograma es un gráfico de columna especial, representada en dos ejes, vertical, donde colocaremos la frecuencia absoluta relativa, y horizontal, donde colocaremos las marcas de clase. En el eje vertical, representaremos las escalas de la frecuencia, teniendo en cuenta que partiremos desde una frecuencia igual a 0 hasta la máxima frecuencia encontrada. En el eje horizontal colocaremos las 5 marcas de clase espaciadas a igual distancia. La primera clase representa una frecuencia de 25. La señalaremos con una columna cuyo ancho es igual a la distancia entre las clases. Se realiza el mismo procedimiento para las demás marcas de clase, teniendo en cuenta que dejaremos igual espacio al inicio y fin del eje. A partir del histograma construido en el ejercicio anterior, realizaremos un polígono de frecuencia. Partiremos con una línea que va desde el origen hasta el techo en su punto medio. Seguimos avanzando entre los puntos medios del techo de cada columna, hasta llegar al final. Recordemos que el área debajo del polígono de frecuencia es igual al área representada por las columnas en el histograma. Cada vez que trazamos una línea del polígono,
estaríamos agregando una área, que es igual a la área eliminada en la columna. Para todos los gráficos analizados podremos intercambiar la frecuencia absoluta por la frecuencia relativa y mantendríamos su proporción. Por último tenemos el gráfico de ojiva, el cual se basa también en dos ejes, vertical y horizontal. La diferencia radica es que en el eje vertical colocaremos la frecuencia absoluta relativa acumulada y en el eje horizontal colocaremos los límites superiores. Representamos la escala de la frecuencia en el eje vertical teniendo en cuenta que partiremos desde una frecuencia igual a 0 hasta la máxima frecuencia acumulada. Mientras que en el eje horizontal partiremos del primer límite menor y sumaremos con los límites superiores. Representaremos los puntos en el plano teniendo en cuenta el límite superior y la frecuencia acumulada, creando líneas que parten desde el origen. Se realiza el mismo procedimiento para las demás frecuencias. El último punto representa la máxima frecuencia acumulada, es decir, al equivalente al 100% de los datos.